Hola compañeros, hoy os voy a explicar cómo preparar el plomo pasante para la pesca de surfcasting. El plomo pasante se puede utilizar dos tipos de plomo. Podemos utilizar este tipo de plomos que ya tiene el tubito, ya es pasante, ¿vale? Simplemente con un mosquetón aquí debajo. Y el problema que tienen este tipo de plomos es que metemos la línea madre, montamos el mosquetón, pero pescamos en arenal, se nos mete arenita aquí, cuando terminamos, cortamos, quitamos el mosquetón, sacamos la línea y el plomo lo hemos dejado atascado. Nos ha salido, pero la siguiente vez que vayamos a pescar no somos capaces de meter el hilo, tenemos el plomo atascado y es un rollazo. Solución, pues yo preparo unas gametas de 1,5 metros aproximadamente. A saber por qué. Monto las gametas porque dejamos el hilo puesto y en el momento en que tenemos un atasco simplemente lo metemos dentro de un cubito de agua, tiramos de un hilo del hilo para un lado y para el otro y lo desatascamos. Y el siguiente consejo es que lo hagáis, en vez de hacerlo directamente con la línea madre, lo que va muy bien del bajo de línea es que no te retrocederá tanto. Cuando lances, si tú lanzas muy lejos, el cebo se frena, te va retrocediendo en el plomo y como no tenemos tope ninguno, pues nos puede retroceder 3 o 4 metros, nos retrocede para atrás, nos empieza a pegar bandazos, empieza a frenarnos y perdemos muchos metros de lance. Con el bajo de línea preparado, no tenemos problema de atasco y no tenemos el problema del retroceso del cebo. No nos frenará tanto el lance y con 1,5 metros, que le demos 1 metro, 1,5 metros, enseguida notaremos la picada. Yo creo que con 1,5 metros es suficiente. Bueno, una vez explicado esto, os voy a explicar el otro tipo de plomo. Tipo de plomo bala que tenemos con un rolling. Bien, yo he visto mucha gente que mete la línea madre directamente por el agujerito del rolling, meten una perlita para que el nudo no les tropiece en el plomo y metes un mosquetón, un rolling con mosquetón, ¿de acuerdo? Entonces lo metemos aquí y le damos unas cuantas vueltas a la línea sobre sí misma, ¿vale? Y una vez que le hemos dado unas cuantas vueltas sobre sí misma, por el ojal que ahí nos queda, meteríamos la punta, tensaríamos y ya tenemos el nudo hecho. Cortaríamos el sobrante. Muy bien, y ahí tendrían el plomo montado. ¿Qué problema le veo yo a esto? Pues que el rolling es muy finito, ahí hace mucha tensión el hilo, aunque no te hace tensión en el nudo, te hace tensión en la línea y podríamos llegar a partirla, podríamos llegar a cortar la línea. ¿Cómo he solucionado yo este tema? Además de que si lo colocamos directamente en la línea madre, tendríamos que poner un tope para no tener el problema del retroceso. Pero bueno, podríamos poner un tope de cualquier tipo y ya está. Haciendo esto con un bajo de línea, como he explicado antes, de 1,5 metros o 2 metros aproximadamente, cada uno la largada, la distancia que le dé es a gusto, no tendríamos ese problema del retroceso, pero seguiríamos teniendo el problema de la tensión que hace el hilo aquí en esta varilla tan finita. ¿Cómo he solucionado yo esto? Pues os lo voy a explicar de la manera siguiente. Voy a desmontar este, ¿vale? Y os voy a decir cómo, os voy a explicar cómo lo monto yo. Yo lo monto en un plomo sin rolling. ¿Qué problema tiene el plomo sin rolling? Que donde hace el cierre el ojal, ahí nos podía rozar el hilo y no lo podía cortar. Para solucionar esto, le vamos a meter un trocito de termorretráctil. Termorretráctil de 3 milímetros. Termorretráctil de 3 milímetros no podemos meterlo por el ojal. No nos entra, pero no hay ningún problema. Nos ancharemos un poquito y solucionaremos ese problema. Cortamos un trocito de unos 3 centímetros. Vamos a cortar un trocito
un poquito generoso, aunque sea solamente para cortar la punta, pero un poquito generoso. Ahora cogemos unas tijeritas, le metemos el termorretráctil en la punta y lo vamos ensanchando, lo vamos ajustando y lo vamos ensanchando. Es algo que no nos va a costar mucho y nos va a ir genial. ¿Por qué metemos termorretráctil de 3? Muy sencillo, porque si metemos termorretráctil de 5, ¿vale? Nos pasará con facilidad, pero cuando vayamos a quemarlo no nos ajustará la varilla. ¿Por qué? Porque el termorretráctil encoge un 50% de su diámetro. Entonces un termorretráctil de 5 nos quedaría 2,5, como la varilla es más fina, nos bailaría, se nos movería y no nos serviría el montaje. De esta manera ensanchamos el de 3, no tenemos problema para pasarlo dentro del plomo y ahora lo ajustaríamos ahí, dejaríamos ahí, nada, un pelín para que pase el hilo y ya está. Calentaríamos y ahí nos quedaría el termorretráctil, como podemos ver, bien ajustado, no se nos corre para abajo, no tenemos el problema del roce en el ojal y nos pasa el hilo perfectamente. Ahora pasaríamos el hilo por el ojal, montaríamos una perlita, cogeríamos el mosquetón con rolling, ¿vale? Le damos unas cuantas vueltas a la línea sobre sí misma, igual que hemos hecho antes, y exactamente lo mismo. Pasamos por la punta, por el ojal, tensamos y ya tenemos un nudo perfecto. Cortaríamos el sobrante y ya tendríamos el montaje, que parece exactamente el mismo, pero no es el mismo. Hay que tener en cuenta, ¿vale? Como podemos ver, no es lo mismo el diámetro del rolling que el diámetro del plomo. Aquí sufrirá mucho menos el hilo. Ahora vamos a pasar a otra cuestión que he visto a muchos pescadores y concretamente no hace mucho pues vi perder una buena pieza por culpa de eso. ¿Qué pasa? Cogemos la gameta del anzuelo, ¿vale? Y para meterla y sacarla con facilidad del mosquetón, cogen el hilo así. Esto se lo he visto hacer a muchos pescadores y le hacen un nudo simple, cierran, lo tensan, le quitan el sobrante y lo dejan así, simplemente, ¿vale? Con el ojal sencillo. Se vienen aquí al mosquetón y lo meten en el mosquetón. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues pasa exactamente lo mismo que antes. Aquí te queda el hilo completamente, te baila completamente ahí, el ojal, con lo cual es muy fácil que se te enrede. Y segundo punto, que ahí sufre mucho el hilo. Ahí sufre una tensión el hilo que puede pasarnos lo mismo que con el rolling. Puede llegar a partirnos. Hay varias maneras de solucionarlo. Además de otro problema que le veo, este nudo sencillo, tú le metes, lo coges por dentro, tiras, pa, y se deshace de seguida. Este plomo, este nudo no es nada seguro. Ahora hay maneras de hacerlo. Yo aconsejo, y esto es un consejo, cada uno puede hacer el nudo como quiera. Yo no pretendo molestar a nadie, es simplemente un consejo. Una vez tenemos el nudo hecho, ¿vale? Le damos, el nudo es el mismo, hacemos una vuelta sencilla, un nudo sencillo, pero ahora cogemos la punta y la volvemos a pasar por el agujero. 2 vueltas, en vez de una, 2 vueltas, que no cuesta nada, en un momento, cortamos el sobrante
nudo no tiene nada que ver con el otro. Este nudo no se abre, no se suelta. Ahora, a la hora de ponerlo en el... de colocarlo al mosquetón, os voy a explicar otro truco que suelo hacer yo. Cogemos, abrimos el mosquetón y en vez de meterlo aquí en el mosquetón directamente así sencillo, ¿vale? Que sufriría mucho la línea, lo cogemos, metemos los dedos por dentro y agarramos la línea y la pasamos hacia adentro, ¿vale? Una vez lo tenemos pasado hacia adentro, lo tendríamos ahí doble, ¿vale? Es el momento de coger y meterlo en el mosquetón. Vale. Lo metemos en el mosquetón, tensamos y como podemos ver, ahí nos queda el hilo doble. Nos quedará mucho más fuerte. Aseguramos para que el hilo no sufra tanto y al tirar no acabe cortándonoslo. Este nudo queda mucho más seguro. Aquí doble y aquí el nudo cogido en el mosquetón doble. Y aseguramos. ¿Por qué de esta manera? Pues mira, muy sencillo. El otro día, bueno, hace unos días, un compañero venía recogiendo, porque normalmente la otra manera de hacerlo no tiene por qué darnos problemas con el pescado que sacamos normalmente, pequeñito, pero nunca se sabe. El otro día iba recogiendo un compañero mío y cuando ya iba casi llegando a la orilla, de golpe y porrazo, ¡pum! No sabemos qué fue lo que se le tiró, pero algo se le tiró, como si hubiera estado haciendo el curry, se le tiró, se le enganchó algo gordo y ya teniéndolo en la orilla, ¡plaf! ¡Ay! Se me ha roto el plomo. Se te queda una cara de tonto que no me veas. Bueno, pues me estuve fijando en el compañero a ver cómo lo preparaba y el nudo lo preparaba sencillo y aquí lo colocaba sencillo. Se le partió por eso. Se le partió de aquí, seguramente. O se le deshacería el nudo, no lo sé. La cuestión es que perdió la pieza. Y la verdad es que con el poco pescado que hay, cuando uno engancha una pieza grande, es una putada muy gorda que se te pierda. Tenemos que estar preparados porque aunque estemos sacando piezas pequeñas, no sabemos en qué momento nos puede entrar una gorda y con el poco pescado que hay, tener una picada gorda y perderla, tiene delito. Entonces, yo aconsejo ir puliendo un poquito más la técnica y teniendo en cuenta que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. En el momento en que dejemos cualquier punto del montaje débil, se nos romperá. Este es el consejo que os traigo hoy para el bajo de línea. Así os quedaría el bajo de línea perfecto. Aquí no sufriría tanto en el lance porque el plomo tiene un grueso bastante más que el rolling y el anzuelo cogido de esta manera. Pescaríamos con mucha más seguridad. Si nos entrara una pieza más grande la tendríamos mucho mejor asegurada. Bueno, compañeros, pues este es el consejo que os traigo hoy. Espero que os sirva de ayuda. Y lo dicho, no es una cuestión de criticar a nadie, es simplemente aconsejaros porque veo que hay gente que pierde piezas y puliendo un poquito la técnica, como he dicho, y ajustándose un poquito, pues podemos solucionar este problema y no perder estas piezas grandes que tanto esperamos. Bueno, compañeros, saludos y buena pesca.